Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, les saluda el profesor Yosimar Cavalier, esperando que todos estén muy bien en sus casas. Pues el día de hoy tengo felizmente una ayudante, la cual me está permitiendo enfocar bien el tema de la clase. No sin antes quiero empezar la clase recomendándote que siempre hagas caso a las recomendaciones que está dando el gobierno para luchar contra esta pandemia, ¿no? Al inicio tal vez no pensábamos que iba a ser tan grave, de repente pensamos en algún momento en que este virus iba a tener un mejor salvoconducto, pero lamentablemente todos nos hemos visto afectados por el mismo, ¿no? Estoy utilizando, como te darás cuenta, mi casa para poder darte las clases. Me he agenciado de una pizarra para poder explicar los temas a partir de las siguientes semanas hasta que ya nos volvamos a encontrar posteriormente, ¿no? No crean que es fácil estar en estas condiciones, ¿no? Sobre todo porque primero viene la incertidumbre de saber lo que va a pasar más adelante, luego está el hecho de pensar si la vida va a ser igual o va a haber ciertos cambios. Yo creo en lo segundo. Y también un poquito pensativo por cómo ingresemos nuevamente a clases, ¿no? Por eso es que el colegio está haciendo ese esfuerzo para que tú no dejes de percibir las clases, que sigas de alguna manera en la actividad académica, pero que es inevitable pensar que estas clases que teníamos pensado desde inicios de año ya no se vayan a recuperar. Sin embargo, tenemos que seguir para adelante, ¿no? Porque eso es lo que nos atañe. Bueno, el día de hoy, chicos, este curso, ustedes saben, literatura, ¿no? Vamos a ver lo que es la literatura quechua. Esta clase está destinada para los chicos de cuarto año de secundaria del colegio G-Uni en Cañete, y acá está el nombre de su profesor Yosimar Cavalier, ¿no? Sería importante no solamente empezar por lo que es la literatura quechua, sino hablar inmediatamente del por qué, el proceso y desde cuándo se da la literatura quechua. Y para eso me puse a pensar el día de hoy en cómo iniciar la clase, ¿no? Y recuerdo allá por el año 2008, si mal no me equivoco, cuando yo empezaba a estudiar en las aulas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que tuve un curso llamado precisamente Literatura Quechua, o mejor dicho, Literaturas Orales, si mal no recuerdo. Y mi profesor de la universidad, llamado Gonzalo Espino Relucé, me explicó algo bastante interesante a través de, digamos, un escrito, digamos, crítico sobre cómo es que los españoles llegan a territorio americano y sobre todo cuando empiezan, ¿no es cierto?, la incursión a los territorios andinos, ¿no? En este caso al Perú, y Bolivia, ¿no? Y Ecuador, y esos territorios que, digamos, comparten la cordillera de los Andes, ¿no? Y hablamos precisamente digamos, de un crítico literario que trabaja lo que se llama la heterogeneidad dialéctica, a través de un episodio de la historia bastante interesante, ¿no? ¿Cómo es que se da la incursión de los españoles al Perú? ¿Y por qué, por ejemplo, el Inca Atahualpa coge la Biblia, ¿no es cierto?, cuando se le entrega el cura Valverde, y de pronto el Inca Atahualpa, al ponerse la Biblia al oído y al aventarla, es acusado de herejía? Entonces, lo que utiliza Antonio Cornejo Polar, que es el crítico literario, utiliza el término heterogeneidad dialéctica. Ahora ustedes se preguntarán qué cosa es la heterogeneidad y qué cosa es la dialéctica. La heterogeneidad tiene que ver mucho con la predisposición por la cual una persona no entiende el mismo código comunicativo que la otra, o no tiene el mismo código comunicativo que la otra. Y por otro lado, la dialéctica implica el discurso entre ambos, ¿no? Era algo que no surge, ese término no surge en el mundo andino, pero sí surge en el mundo occidental. Y precisamente esa heterogeneidad no dialéctica, porque no fue dialéctica,
¿no es cierto? Porque no hubo un entendimiento, por eso Atahualpa fue quemado y fue bautizado como Juan Santos Atahualpa, ¿no es cierto? Remarco un poco el por qué la historia nos ha negado mucho, ¿no? La manifestación y la creencia de nuestras propias culturas. Es porque es la razón por la cual no nos sentimos orgullosos de nuestra cultura. Y acá viene la propia explicación de la clase de hoy. Primero, definir la literatura como tal, literatura quechua como tal, y contestar, ¿me siguen por acá? Estas tres preguntitas iniciales. ¿Cuándo se inicia? ¿Cuándo culmina? ¿Y por qué literatura quechua y no inca? Mira, si yo voy a escribir cuándo se inicia, y para eso te tengo que argumentar lógicamente, se va a iniciar en el periodo de la consolidación incaica. O sea, estamos hablando más o menos en el siglo XII a.C. Si en el mundo, ¿no es cierto? En el siglo II estamos experimentando todavía la Edad Media, ¿no? Y en algunos casos estamos experimentando todavía el siglo de oro español. En el Perú se da el tercer horizonte intermedio, o sea, se da el proceso por los cuales los incas llegan a ser ese gran imperio que tenía cuatro suyos y que tenía como punto central el Cusco, ¿no es cierto? Pero acá viene digamos, la pregunta, ¿no? ¿Cómo un imperio tan grande pudo ser socavado por solamente al inicio 3 españoles? Muchos dicen que pudo ser por las pestes que hubo por estas épocas. Otros podrían decir que hubo bastantes desertores. Lo cierto es que lo uno y lo otro no contestan propiamente a la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Y lo que pasó fue, primero, la ascensión de un inca no legítimo, Atahualpa. Porque ustedes saben que el inca que debía ascender el trono era Huáscar. Atahualpa era un hermano bastardo, no reconocido. Y exactamente Atahualpa no era peruano, era ecuatoriano, ¿no? Entonces, la ascensión de Atahualpa hace que Huáscar sea su principal opositor. Y eso trajo como consecuencia que muchos pueblos que habían sido arrasados por los incas se rebelen contra el último de esta estirpe, ¿no? Atahualpa, que tuvo una ascensión ilegítima. Ahora, la segunda respuesta es clara. Los códigos españoles, comunicativamente hablando, no eran los mismos que los códigos indígenas. Dice Pedro Cieza de León en su famosa crónica que cuando llegan los cronistas españoles al Perú, los españoles al Perú, empiezan a encontrar barbarie, miseria, encuentran mucho pecado, encuentran que los indígenas, para mantener su condición racial, se metían con sus hermanas, se metían con sus madres, y que en realidad los españoles habían llegado para salvar estas tierras. Era básicamente una justificación tonta, ¿no? Porque en realidad no es que seamos una estirpe, o no es que fuéramos una estirpe bárbara, sino que los códigos, digamos, para gobernar un territorio bastante amplio, uno de los imperios más grandes de América, debía ser socavado por un discurso que solamente ellos manejaban. ¿Cuál fue el pretexto de los españoles? ¿Cuál fue el pretexto verdadero de estos individuos? Fue precisamente que ellos venían a evangelizarnos, ¿no? Ellos no dicen que tuvimos filosofía, dicen que tuvimos cosmovisión, ¿no? Pero en realidad sí, tuvimos mucho de filosofía, tuvimos mucho de civilización. Pero es lógico que una empresa como la Conquistadora, como una empresa, debía recibir emolumentos económicos, y es por eso que ellos, los cronistas, tenían que escribir de esta manera, ¿no? Para de alguna manera ser apoyados todavía por los reyes católicos, ¿no? Pero bueno, por algo pasan las cosas. Sin embargo, lo bueno es que tenemos un registro, ¿no?, habitual, un registro importante de la literatura quechua. Aparte de la consolidación incaica, no solamente en la literatura se va a notar esa producción o esa consolidación,
sino que vamos a notar a lo largo del tema el día de hoy cómo esa consolidación se va a registrar en una de las obras más importantes que origina el proceso de la literatura peruana, el Ollantay, ¿no es cierto? El Ollantay. Pero vamos, antes de hablar del Ollantay y antes de, digamos, hablar de cualquier otra cosa de la literatura quechua, hay que hablar cuándo va a culminar. Ya sabemos cuándo se inicia, ¿no? En el siglo XII a.C. En el contexto, la consolidación étnica es importante, pero en el contexto universal se estaba produciendo el siglo del español en España, ¿no? Entonces, es lógico que de alguna manera, por esas épocas, ¿no?, el siglo de oro sea un periodo que dé de alguna manera algunos indicios o algunas estructuras que va a compartir la literatura quechua como tal y que va a asimilar como, digamos, ya, digamos, un territorio colonizado, ¿no?, en este caso. ¿Cuándo va a culminar? Va a culminar en el año de 1532. ¿Qué surge en el año de 1532? Invasión española a territorios, ¿no es cierto?, a territorio peruano, ¿no? Ya sabemos que ellos llegan por la parte del norte, ya sabemos que ellos fundan la primera ciudad del Perú, San Miguel, ¿no?, encontrando la región de Piura, y que precisamente la historia refleja que fueron 13 los que llegaron. ¿Por qué literatura quechua y no inca, chicos? Porque el idioma oficial que se hablaba por esta época en el imperio del Cusco era el quechua, o también llamado runasi. Para contestar a la primera manifestación que había puesto como discusión para empezar este tema, y esta heterogeneidad no dialéctica de la que habló Antonio Cornejo Polar, es por la cual vamos a hablar hoy día de la literatura quechua. Esta rivalidad entre incas y españoles tuvo un final no tan feliz para nosotros, porque después de esto tuvimos 3 siglos de invasión española, ¿no es cierto? Y por ende algunos indígenas que trataron de resistir fueron asesinados, ¿no? En este caso, por ejemplo, Atahualpa, que fue incinerado y bautizado como Juan Santos Atahualpa en un primer momento, y esta acción de aventar la Biblia no era otra cosa, chicos, de verdad, no fue otra cosa que remarcar la gestación de nuestro propio idioma. Nosotros no manejábamos una escritura, nosotros aprendíamos todo de manera oral, porque la oralidad remarcaba nuestros mitos y leyendas. Y el que Atahualpa haya tirado la Biblia, primero se la haya puesto al oído y luego la haya tirado, no era otra cosa que la reafirmación de su propio idioma, porque la cultura también tiene que ver con el idioma y con la acción idiomática y con el proceso comunicativo. Entonces, después de haber visto esto, ahora vamos a ver las características, muchachos, ¿correcto?